Buenas tardes, amigos. En esta investigación buscaremos entender qué elementos generan emoción en el texto literario cuando leemos un buen texto literario. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo? Porque normalmente los efectos del texto literario son más corporales que mentales. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo? Cuando un texto que funciona nos atrapa, ¿cómo podemos comprenderlo? ¿Qué podemos aprender de ese tipo de textos que nos entusiasman, que nos emocionan? Tenemos muy presente cuando un narrador no funciona, cuando el tono se rompe, por ejemplo, enseguida chirría el texto. Sabemos percibir en sentido crítico muchas cuestiones una vez tenemos práctica en la lectura. Y sin embargo, cuando el narrador funciona, caemos embelesados en el embrujo y el sentido crítico se diluye. Así que pocas veces pensamos en el texto literario cuando funciona. Y como escritores nos interesa pensarlo justamente cuando funciona y cuando no funciona. Y cuando funciona nos interesa pensarlo para abstraer, para comprender qué es lo que está ocurriendo. Hay una serie de alquimias y de transmutaciones. Aquí en el canal hemos visto varias de ellas en vídeos pasados. Uno, cuando escribe, puede tener una imagen mental, lo que se llama forma mental. Puede ser una imagen, puede ser un sonido, puede ser un efecto sinestésico. La cuestión es que luego se transforma ese efecto, esa imagen, ese sonido, ese lo que sea, se transforma en texto. Y luego el lector, cuando lo lee, lo descodifica de nuevo y siente la emoción. Así que, como escritores, tenemos que intentar transmitir a través de esa transformación la emoción. Ahí está la gran dificultad, el kit de la cuestión. Dada la plasticidad de los planos sutiles, una idea forma tiene una gran efectividad, pues se adapta como ser para plasmarse en la sustancia del mundo fenoménico que es el que vulgarmente percibimos. Una forma mental debidamente expresada y alimentada produce inexorablemente cambios en la esfera de lo material, que siempre se deja arrastrar por ella, ya que la materia no tiene ni forma ni voluntad fuera de su propia existencia. Así se encadenan las corrientes de opinión, las modas, la propaganda. Son meras formas mentales dirigidas a obrar sobre la materia después de haber ejercido su poder sobre las mentes abúlicas de las personas masificadas. El llamado en España chaquetero no es más que la víctima de estas corrientes, debidamente apoyadas en la robotización de las formas materiales, preprogramadas por formas mentales. Y hay textos como el de Vivian Gornick que nos fascinan por su sencillez y la profundidad del calado que alcanzan. Nos ubicamos al principio de su ensayo, La situación en la historia. Una persona ha fallecido y ella asiste al entierro donde hay diversos parlamentos. Le llama la atención uno. Vamos a leerlo porque merece la pena ir comentándolo y también tastar la prosa de esta extraordinaria escritora. Bueno, la traducción en este caso, pero nos quedamos también con el pensamiento. Aquí estamos en un ensayo, hay pensamiento. En el responso de una mujer pionera en el campo de la medicina que había fallecido, hablaron no pocas personas. Uno tras otro, colegas, pacientes y activistas de la reforma del sistema sanitario describieron a la médica como una persona de carácter, humana, brillante, estimulante e imperiosa, una maestra severa, una investigadora extraordinaria, una mujer con una asombrosa capacidad de escucha. Yo estaba entre los dolientes callados. Todos los que dijeron algunas palabras provocaron en mí una dosis de cavilación, de sentir, de pesar incluso, pero tan solo una persona, una médica de 40 años que había sido discípula de la fallecida, me conmovió hasta suscitarme esa melancólica evocación de el mundo y el yo como entidad que hace que la muerte de una sola persona parezca abarcar más. O sea, hubo una persona que habló, una mujer que habló, que en su hablar generó un efecto, un aura de mayor profundidad de mundo. Había algo en ese hablar que no se encontraba en el hablar de las otras personas. Esta oradora no había conocido a la difunta doctora mejor o más íntimamente que los demás, ni tampoco tenía nada nuevo que aportar al retrato colectivo que ya nos habían brindado de esa persona. Era alguien más bien secundario. Y sin embargo, sus palabras, y no las de otros, habían intensificado el ambiente. Y me habían llegado al corazón. ¿Por qué?, me pregunté, mientras ya incluso me enjugaba las lágrimas. ¿Por qué esas palabras, y no otras, habían hecho mella sobre mí? La situación es clara y muchas veces la hemos vivido.
hay oradores que tienen un magnetismo. Si están presentes, los oradores tienen el elemento físico que crea un tipo de efecto de magnetismo o rechazo, según diferentes combinatorias, pero también tenemos el texto, lo que dicen, cómo construyen el discurso. Aquí, como estamos hablando de literatura, pues nos centramos en el texto, pero tened en cuenta que lo podemos interpretar también un poco a nivel actoral. La pregunta debió de quedárseme flotando por dentro porque a la mañana siguiente me desperté y me incorporé de golpe en la cama con el elogio fúnebre suspendido ante mí como una composición. O sea que la historia que había escuchado de esa mujer secundaria en los discursos fúnebres, esa historia en concreto la había atravesado, se acordaba de ella, despertó pensando en ella. Eso era, comprendí, dice Gornick. El elogio fúnebre lo habían compuesto. Por eso había logrado hacerme ella, porque era un elogio compuesto. Vamos a ver en qué sentido quiere decir compuesto. Hay un trabajo, digamos, de composición, lógicamente, como decíamos al principio, el artista en este movimiento de transposición entre los diferentes lenguajes para transmitir el efecto, toma una serie de decisiones de estructura, de disposición de las palabras, de las frases, los conceptos, la narración en general, que implica una composición. Hay un pensar en el componer. Nos dice Gornick, la panegirista se había evocado a sí misma cuando era una joven médica. Vamos a entrar al detalle de qué es lo que dijo esta señora para llamar tanto la atención. Pues primero se puso a ella cuando era joven médica, primera persona, una joven médica que se sometía a la influencia formativa de la más veterana, la persona difunta. Es decir, esta persona era una alumna de la persona más veterana, esta persona que había muerto. Ese recuerdo actuó como un principio organizador que determinó la estructura de los comentarios del discurso que hizo esta persona. Esta estructura impuso a su vez un orden. El orden volvió más armónicas las frases. La armonía aumentó la expresividad del lenguaje. La expresividad intensificó la asociación y en última instancia se dio una acrecencia dramática, una injertada en el texto por el tiento descriptivo del aprendizaje de una persona joven, de las prácticas médicas en una época de cambios sociales, así como un apego con sentimientos ambivalentes hacia la mentora que solo era capaz de corregir, jamás de alabar. O sea, por un lado, nos está diciendo que en esta composición la oradora se presentó como en tensión con la difunta. Era la discípula y, aunque era una persona de la que aprendió mucho, también señaló en ese discurso que era una persona que jamás la alababa. Esta disposición contrastada, como una de cal y una de arena, lo vamos a llamar textura. Había sido la textura lo que me había revuelto por dentro, lo que me había hecho sentir con poderosa inmediatez no solo la realidad de la mujer que era recordada, sino, e incluso con más viveza, la presencia de quien recordaba. El esfuerzo de la oradora por evocar con exactitud cómo habían sucedido las cosas entre la difunta y ella, su necesidad sincera de extraer sentido de una relación fuerte pero desconcertante, la había llevado a decir tanto que por fin me percaté de todo lo que no había sido dicho, de lo que jamás podría decirse. Esta es una clave importante. Por fin me percaté de todo lo que no había sido dicho, de lo que jamás podría decirse. Vamos a fijarnos en esta frase, lo que no había sido dicho. Sentí con agudeza, luego la retomaremos, sentí con agudeza la cálida y dolorosa insuficiencia de las relaciones humanas. En el volumen 19 de las obras completas de Freud encontramos este artículo titulado La pizarra mágica. Freud sintió fascinación por un juguete de la época que consistía en una tablilla de cera cubierta por 2 capas delgadas. Era un ingenio en el que cuando grababas se podía borrar, pero en el último nivel quedaba siempre el surco. Para Freud, el inconsciente es una escritura invisible. Aunque el autor decida quitar un párrafo, el surco permanece en la estructura profunda del pensamiento que sostiene el resto del texto. Y el lector, aunque no vea la frase borrada, siente la tensión o la elipsis porque el resto del texto se construyó sobre esa marca que ya no está a la vista. Esta narradora, al presentar al personaje difunto no solo con un gran elogio, sino al presentarse a sí misma como personaje en tensión con el difunto, en relación básicamente, porque eso son las relaciones, una situación armónica,
pero también, evidentemente, por la misma razón, disarmónica, y en relación uno busca fluir con la persona, pero lógicamente el lenguaje, la comunicación es imprecisa, no somos capaces de estar en el otro totalmente y cuesta. Entonces hay una disarmonía constante y la relación entendemos que es un intento de construir una armonía mientras hablamos el uno con el otro. Así que esta persona se pone en la historia como personaje y se pone frente a la otra, que es su maestra, pero a la vez una maestra que no la alaba, hay una tensión, hay algo duro. Este juego de contrastes crean una textura. Y al mismo tiempo, al describir la parte arquetípica de la tensión, al describir diferentes elementos compuestos, se nos revela que detrás de esa trama, de esas dos emociones, de esas dos personas, hay mucho más que no ha sido dicho, pero que emana del texto. Así que entendemos de alguna manera que muchas veces, y esto tiene que ver con la elipsis que hemos comentado en este canal, cuando, por ejemplo, escribimos un texto largo y de pronto suprimimos una parte, ese suprimir deja siempre algún tipo de huella. La elipsis deja algún tipo de huella. Incluso cuando con el pensamiento la planeamos de entrada, es decir, que no suprimimos, sino que ya de entrada construimos con un vacío, ese vacío no es exactamente un vacío. Tiene el sentido de un vacío, pero notamos como una fuerza. Pongo el caso de la escena famosa de William Faulkner en Santuario, donde una persona es violada con una mazorca de maíz. La violación en sí misma no está escrita. Está escrito todo lo que hay alrededor. El centro nuclear no está escrito. ¿Por qué? Porque decir el horror no diría el horror. El horror no se puede decir. Hay cosas del mundo, quizá todas, que no se pueden decir. Lo que podemos hacer es armar algo alrededor de la cosa que nos permite intuir cómo era esa cosa y sentirla dentro. Entonces, cuando hablamos de otra persona, nos ponemos en relación con ella, armamos nuestra tensión con esa persona, nuestros altibajos, nuestra, en definitiva, afinación, intentos de afinación o desafinación. Cuando lo armamos en una historia con esos contrastes, obtenemos, pues, un objeto con una textura mayor y se transmite de alguna manera, pienso, mucho más de lo que se está diciendo. Al representar esos altibajos estamos transmitiendo nuestra corporalidad al texto. Entonces en el texto esa textura, cuando el lector la lee, descarga la sensación y todo lo que estaba asociado a ella. En este sentido está la idea un poco abstracta de que nosotros, por ejemplo, escribimos esa persona me hizo daño. Pero cuando escribimos esa persona me hizo daño estábamos pensando seguramente en el daño que nos hizo. Lo que pasa es que decimos, bueno, ahora estamos haciendo literatura, vamos a no transmitir exactamente lo que está pensando nuestro cerebro porque tenemos que precisamente componer. Pero lo que se pensó, aunque no esté en el texto, se transmite en el texto. Esto es un principio que quiero que demos como por hecho y que intentemos también buscar en nuestra propia práctica en la escritura. Buscar cómo en el texto muchas veces hay mucho más de lo que está dicho y cómo emana ese mucho más. Es interesante lo que dice Gornit, dice, sentí con agudeza la cálida y dolorosa insuficiencia de las relaciones humanas. Ese sentir resonó en mi interior. Era la resonancia lo que se había quedado flotando, justo como cuando se pasa la última página de un libro que te ha llegado al corazón. La narradora explicó una historia de tensión maestra-alumna. Era una historia arquetípica que todos de alguna manera en nuestro devenir hemos vivido, porque hemos ido a la escuela, porque hemos tenido todos maestros y seguiremos teniendo maestros y maestras. Entonces, el que escucha se reconoce, se identifica con la historia y resulta que además de identificarse, la siente, porque es una historia construida a base de contrastes y a base de generar este efecto de textura. Buenas tardes, camaradas. Aquí vemos al creador de nuestro principal competidor, Style Optimizer, un tipo que ni siquiera sabe programar. Un tipo antes inofensivo que ahora nos está robando a todos los escritores.
¿Y me dice usted que este tipejo no sabe programar? ¿Cómo ha creado Style Optimizer entonces? Este tipejo ha usado la inteligencia artificial, amigos. ¿La inteligencia artificial ha dicho usted? ¿La inteligencia artificial? Eso he dicho. Con la inteligencia artificial ya no hacen falta programadores. Amigos del Consejo, ¿se ha roto algo? En lo no dicho hay una fuerza. El vacío es un atractor. Donde hubo texto y se borró, queda una huella. La información permanece. El fantasma existe precisamente por eso. El fantasma es un efecto en el mundo real de lo que ocurre en el texto cuando quitamos algo, pero queda la huella. Je crois qu'aujourd'hui, tout le développement de la technologie des télécommunications, au lieu de restreindre l'espace des fantômes, comme on pourrait le penser. On pourrait penser que la science, aujourd'hui la technique, laisse derrière eux l'époque des fantômes, qui était l'époque des manoirs, d'une certaine technologie de fruste, enfin d'une certaine époque périmée, alors que je crois au contraire que l'avenir est aux fantômes et que la technologie moderne de l'image, de la cinématographie, de la télécommunication décuple le pouvoir des fantômes, et le retour des fantômes. C'est au fond pour tenter les fantômes, vivent les fantômes. Et vous, est-ce que vous y croyez aux fantômes? Vemos en palabras sencillas como muchas veces la cuestión creativa esencial es una cuestión geométrica. Hablamos de contraste, que implica una distancia mental entre una cosa y la siguiente. Hablamos de un ponerse versus otro elemento, que es el otro personaje, uno contrapuesto al otro, la dualidad, el triángulo que implican tres personas. Hay diferentes formas que esencialmente son geométricas, por lo que el pensamiento fundamental puede partir de una geometría, o al revés, partimos de lo que ha ocurrido, el suceso que queremos explicar, y lo descomponemos en geometrías. Buscamos en las geometrías los elementos que generan textura, el contraste, el movimiento, es decir, que haya una escena que avanza, que se avance en la descripción, en la acción, que se avance, movimiento, un contraste. Aquí, respecto al párrafo, tiene sentido pensar también en la relación sonido-sentido, por decirlo así. Cómo suena el párrafo es muy relevante también respecto al sentido del párrafo. Es como el inicio de Lolita, donde tenemos esa magnífica literación de tip of the tongue taking a trip of 3 steps down the palate to tap, si no me equivoco, y si lo pronuncio bien, pero bueno, the tip of the tongue, la punta de la lengua, o sea que hay una especie de sonoridad que acompaña lo que se está diciendo, un doble nivel sonido-sentido. Es difícil a la hora de hacer prosa, cuando se habla de hechos y sucesos y hay un movimiento y una acción, jugar tanto este terreno que es más bien poético, pero grandes narradores, por ejemplo pienso en castellano, en Juan Marsé, construyen obras llenas de párrafos en los que sonido y sentido funcionan a la par. Y con eso también se crea textura, tenemos movimiento en la escena, tenemos contraste, tenemos la construcción del mundo con las formas mentales como arma, el párrafo, el escritor, cómo suena. Hay muchos elementos que nos dan la vida. Luego, como decía Gornick, la persona que estaba allí en el estrado también tenía el elemento corporal. Ella estaba allí presente. El escritor está ausente, pero es como si fuera
una especie de gestor de marionetas. Está en la sombra. Por eso muchas veces cuando se dice ha roto el tono, que se rompe el tono, es porque aparece a través de la narración al escritor detrás. Es un común error, a menos que se quiera crear ese efecto por algún motivo voluntario, es un común error en una suspensión de juicio donde hay un tono particular que de pronto aparezca el escritor con sus opiniones. Hay un ejemplo muy claro de John Updike en el que se habla de un terrorista que está cometiendo un acto y de pronto empieza a pensar y a valorar cuestiones sobre el terrorismo mientras está en la acción. Y el lector se da cuenta de que esas valoraciones, en ese momento de acción, de movimiento, no tienen mucho sentido y son más bien una salida de tono en la medida en que es el escritor, a través del narrador al que está hablando. No interesan este tipo de elementos que rompen la textura, que rompen esta suspensión, que rompen esta precisamente transformación, transmutación de elementos que en el fondo son de cuerpo a cuerpo. Es decir, digamos que la escritura puede ser un vehículo en el que se introduce de manera misteriosa lo que sentíamos en nuestro cuerpo y lo impulsamos por lo escrito a través de métodos como los que hemos mencionado aquí, que en conjunto generan un efecto casi mágico porque no entendemos muy bien en qué medida el vacío es tan fuerte, pero lo sabemos desde el antiguo Tao Te Ching directamente, que el vacío tiene una gran fuerza atractora. Existen grandes especulaciones en torno al éter y a la forma toroidal de la realidad, por decirlo así. Grandes especulaciones también esotéricas y, por tanto, en gran parte literarias que aquí nos interesan y también contemplamos. El misterio de la creación es un misterio transmutativo. Por eso muchas veces en clase intento enseñar diferentes disciplinas como el tarot, la astrología, no porque quiera hacer un proselitismo de ellas, sino porque son construcciones diferentes de lo mismo, son lenguajes que definen el mundo, son sistemas mentálicos que nos describen el mundo de diferentes maneras y tienen sus correspondencias. Y aprender a identificar cuáles son las correspondencias, por ejemplo, que Marte equivale a una especie de agresividad al dios Ares, estas correspondencias que podemos tener, por ejemplo, que la cornalina, la piedra creativa, pues lo podemos, por ejemplo, ligar con Marte. Hay una correspondencia. Estas son correspondencias que nos ayudan luego a escribir, a crear la textura, a imaginar cómo poder transmitir lo que sentíamos en nuestro cuerpo, cifrado en las palabras, a través del texto, en los ojos, que lo leerán de otra persona y que lo sentirá dentro de sí. Ese es el misterio. El gran escritor, entiendo yo, que consigue una transmisión muy fina de lo que sentía en el cuerpo del otro. El mal escritor, lógicamente, es el que pierde esa ligazón corporal, entonces el texto que nos llega está muerto. Por eso la IA muchas veces es poco creativa en el sentido estrictamente antigeométrico, antitexturizable de lo que nos devuelve, porque no conoce precisamente lo que es un cuerpo y no conoce que el misterio literario está en el cuerpo y que el lenguaje es de alguna forma algo posterior al impulso primero en el que creemos, sobre todo intuitivamente. Hasta aquí estas especulaciones de sobremesa. Un placer, como siempre, saludaros. Os invito a descubrir las herramientas que estamos creando, sofisticadas, relacionadas con literatura. Style Optimizer es una de ellas, procesador de texto en el que hay ya 350 personas con cuenta creada. Puedes escribir tus textos, llevar tus proyectos, a realizar investigaciones, analizar los textos a través del I Ching. El tarot es un programa muy sofisticado con muchos elementos. Si eres escritor, te interesa por fuerza. Y también tenemos el Discord, donde a veces vive y muere. Hay intervenciones de personas, comentarios de libros. Os invito, pues, a seguir amablemente este canal. Así que, sobre todo, aguardo vuestros comentarios apreciados siempre. Muchos de ellos son muy literarios. Algún día me gustaría hacer un vídeo de repaso de los comentarios de este canal porque son realmente épicos. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.